Bienvenidos y bienvenidas a estos encuentros con maestros que vienen desde su profesión y desde su investigación a colaborar en delinear ideas que tienen que ver con las materias de nuestro centro educativo del tango, y en este caso de artes tanguísticas. Aquí vamos a encontrarnos con Adrián Muollo, que es un investigador, periodista, director de la Biblioteca y del Centro de Investigaciones del Instituto Nacional de Cinematografía, del INCA. Él ha desarrollado diferentes tramos de investigaciones sobre el cine argentino, y en esta primera parte vamos a dialogar con Adrián Muollo acerca de los comienzos del cine mudo, la importancia que tuvo Gardel en el cine sonoro argentino a partir de los cortometrajes de 1930 y la llegada o el desembarco de la primera película sonora argentina, la película Tango. Bueno, yo agradezco la invitación, agradezco a todos estar atentos hoy y estar presentes y a Gabriel, la verdad que para mí vos sos un maestro y la verdad que me invites es un enorme honor para mí. Es una gran alegría para nosotros. Vamos a tener dos partes porque el Zoom se corta a los 45 minutos, así que ahí vamos a volver a ingresar después. Esto lo aviso un ratito antes. Y ahora vamos a dialogar con Adrián, sobre todo con la temática que hemos presentado esta semana en la materia. Y después, en la segunda parte, vamos a escucharlo a Adrián en un trabajo que yo les compartí, que él realizó sobre la película Puerto Nuevo, un trabajo muy interesante que no se había hecho hasta el momento, de analizar la película Puerto Nuevo de 1936, que hemos escuchado durante muchos años los tangos de esa película, sobre todo el tango Olvido, que ha sido registrado por otros artistas. De hecho, Alberto Bianco lo grabó hace un año nuevamente, el tango Olvido, que pertenece a esa película, o el tango Yo también soñé. Pero hablar e investigar sobre la película, bueno, lo ha hecho Adrián y esto es muy, muy interesante. Las preguntas que quieran hacer, levantan la mano o me lo hacen saber en el chat y se lo hacen a Adrián directamente si quieren preguntar algo durante la exposición. ¿Sí? Por ahora sí, lo que les pido es que todos tengamos los micrófonos silenciados para que no se mezcle ningún sonido que perturbe la audición. Adrián, nosotros estamos en la segunda semana y hemos hablado de Gardel en el cine, del cine internacional de Gardel, y de cómo desde 1930 con los cortometrajes o los encuadres de canciones que hizo con Morera, después Gardel apareció ya en el cine del exterior y allí trascendió su carrera, ¿no? ¿Cómo, cómo analizás vos la importancia de esos encuadres de canciones que hizo con Morera aquí en el año 30? Bueno, en principio hay que ponerlo, como digo yo siempre, todo en contexto, ¿no? O sea, Gardel no es el único que graba en ese momento, e incluso se habían grabado películas en el sistema de sincronización con discos. La mérito de Gardel, junto con algunos contemporáneos, era grabar con el sonido incorporado a la cinta. Eso, si no lo saben, el tema es así, o sea, el sonido está incorporado a la película cinematográfica. Para el cine musical, eso es muy importante, porque el problema con la sincronización con discos es que si se rompían fotogramas y había que acortar la película, ya se salía de sincro con el disco. Entonces era un gran problema para el cine musical. Esos son los problemas que tuvieron muchos de los ensayos de cine musical de ese momento. Yo creo que Gardel, hay que replantearse el lugar de los cortos de Gardel, porque digamos, en general, yo escribí también un artículo sobre el tema de Gardel en el cine,
Y lo que digo ahí es que en general se lo considera como el antecedente del videoclip. Y en realidad es mucho más que eso. Los cortos de Gardel funcionan también como un reemplazo del número vivo, del cual Gardel era parte. O sea, Gardel, en todos los 20, tiene una enorme vinculación con el cine, pero no a través de filmar, sino a través de participar en los números vivos que hay entre película y película en los cines. Como todo el universo del tango está funcionando así. O sea, la gente iba a ver las orquestas y no la película por ahí. Sabía que actuaba Firpo o actuaba De Caro, y los seguidores de esas orquestas buscaban el cine donde trabajaba y ahí iban. Con Gardel pasaba lo mismo. Ahora, Gardel tenía una inteligencia prodigiosa para entender el momento. Gardel tenía una intuición extraordinaria, porque muchas veces nos preguntamos por qué no siguió con el cine sonoro en Argentina si grabó en el 30, y porque el tema no estaba muy consolidado acá, y sí en el exterior. Entonces él encuentra una vía ahí para seguir con su cine, pero mientras, como él sabía que viajaba mucho, esos cortos de 1930 que se estrenan recién el año siguiente, o sea, este año, hace poco, en mayo se cumplieron los 80 años de estreno de los primeros cortos de Gardel, funcionan como un reemplazo de su presencia. O sea, al no estar físicamente acá y estar haciendo giras, el uso de sus cortos como reemplazo de esas variedades, fíjense que incluso hay una continuidad conceptual, porque en el cine, durante décadas, a esos cortos que iban entre película y película se les llamaba variedades. Fíjense si es fuerte esa relación entre el modelo cortometraje, la estructura del cortometraje y el espectáculo de variedades. Están íntimamente ligados. Entonces, a Gardel le permitió ampliar su llegada, mantenerse vigente en el medio argentino mientras él no estaba acá y más allá de los discos, como si fueran presentaciones en vivo esos cortos, ¿no? Eso es muy interesante, o sea, es interesante esto que vos planteás, Adrián, de una filmación en 1930 de algo que podía haber sucedido en un teatro, que podía haber sucedido en una actuación de Gardel, porque ya el Gardel de las películas eh, hechas en Francia o hechas en Estados Unidos es un Gardel que está actuando en la película, pero en los cortos se está cantando, le está cantando a un público. De hecho, siempre me ha sorprendido y yo lo remarco cuando doy como ejemplo, yo lo pude entrevistar a Morera, Eduardo, en 3 oportunidades. Viste que en algunos de esos cortos, sobre todo cuando canta Rosas de Otoño, Gardel saluda al final. Sí, claro. Hace el gesto de saludar y todos lo han visto porque lo hemos compartido en el campus, en los cortos, y él saluda a la posteridad, está saludando porque sabe que del otro lado está el público que lo iba a ver en vivo. Claro, de alguna manera es lo más cercano a conocer, digamos, esos cortos. Y por ejemplo, la actuación en El día que me quieras, que actúa vestido de gaucho y con el público ahí adelante, es lo más cercano a conocer una actuación en vivo de Gardel, más allá del relato de los contemporáneos. Lo más cercano es eso. Hay un antecedente a los encuadres de canciones o los cortos, eh, que es la sincronización con discos, ¿no? Mm. Y una de esas cosas es el mosaico criollo, que nosotros también lo vimos en la primera de las clases, primera y segunda, que es el mosaico criollo, que es un documento del año 29, ¿no es cierto, Adrián? Sí, claro, y que además se sincronizaba con unos discos, para que tengamos idea, si los discos de pasta eran un tamaño así, el tamaño del disco cinematográfico era el cuádruple, eran discos enormes, con lo cual se necesitaba un reproductor especial, y con lo cual hoy muchas películas sincronizadas con discos no tienen sonido, como el caso de Muñequitas Porteñas, que se perdieron los discos, este,
Yo llegué a conocer una vez un señor que había trabajado en la industria del cine, y a los 15 años su primer trabajo, que me dice, mira, yo lo pienso, me decía, recordaba a él, y decía, yo lo pienso y estoy tan arrepentido, le dijeron, a ver, pibe, agarrá esa sala y despejala, estaba llena de discos de películas. Y le dieron un martillo para que lo destruyeran todos. Entonces se perdió todo ese sonido de esas películas sincronizadas, se perdió. Por eso lo que te decía antes, en el caso de Mosaico Criollo sobrevivió porque tuvo Lucci, que conservó todo, y bueno, la labor de los coleccionistas. Y por suerte es uno de los pocos testimonios de esas sincronizaciones exitosas, porque en el caso de Mosaico Criollo el sonido se escucha muy bien, y también tiene otra similitud con los cortos de Gardel, que es el tema de recrear escenas que después dan lugar al momento musical, ¿no? Breves escenas que van más allá de la interpretación del tema musical, estructura que va a repetir Morera en sus cortos, ¿no? Lamentablemente, de acuerdo a lo que vos nos contás, reafirma una vez más lo que se ha perdido en el cine argentino, ¿no? Y vos, Adrián, Sí, estás a cargo de la biblioteca y el Centro de Documentación y Archivo del Instituto Nacional de Cinematografía, sí. con lo cual estás muy cerca también de los materiales que se han podido rescatar en los últimos años. ¿Cuál es la finalidad bueno, de la biblioteca sabemos, pero ¿cómo funciona esto en épocas normales, ¿no? ¿Cómo funciona este trabajo de atesorar desde del centro de documentación? Mira, nosotros lo pensamos siempre como una política activa, o sea, no, nosotros no nos corremos ese lugar que habitualmente se le asigna a las bibliotecas y a los centros de documentación esperando que alguien venga y done o alguien venga y aparezca. Nosotros vamos en búsqueda y estamos siempre buscando nuevos materiales y generando espacios de encuentro para que esos materiales nos lleguen. Por ejemplo, nosotros en la biblioteca tenemos el guión de Mateo, de Tiner. Y eso vino porque una vez hablamos con Martínez Suárez, como todos deben conocer, Martínez Suárez, director de cine, falleció hace poco, hermano de Mirta Legrand, y Tiner era el marido de Mirta Legrand. Entonces, él tenía gran cantidad de guiones, y nosotros dijimos, nosotros guardamos guiones, entonces él nos lo donó, y nosotros, como corresponde a una biblioteca, lo catalogamos, y en el proceso de catalogación encontramos un borrador del tango Tormenta de Discépolo. Era un borrador de Discépolo que lo había escrito en el guión de Mateo. Entonces esas cosas se descubren porque uno va a buscarlas desde una biblioteca. Entonces siempre tratamos de completar la colección de revistas, de conseguir nuevas revistas, de nuevas publicaciones de la época. Nosotros tenemos una gran cantidad de revistas del periodo mudo. Y de esa forma, justamente por lo que vos decías, Gabriel, se perdieron muchas películas, muchísimas. Se considera que el 80% del cine mudo argentino está perdido. El 80%. El 80%, y estamos hablando de un cine donde había una gran presencia del tango, pero enorme presencia del tango, temáticamente, argumentalmente. Ahí tenemos todas las primeras películas del Negro Ferreira, todo lo que es eh, 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 el origen del melodrama tanguero está en el periodo mudo, pero gran parte de esas películas las podemos ver. ¿Cómo podemos saber de qué trataban? ¿Cómo podemos saber qué aspecto tenían? A través de las publicaciones de la época. Entonces ahí podemos encontrar unos resúmenes argumentales. Yo digo que, por ejemplo, las fotos en las revistas de esas películas que no existen más son como, yo siempre digo eso, que es como el fantasma de la película, ¿no? Es lo que quedó. El único testimonio de esa película existió es esa fotito que está en la revista, ese fantasma que está ahí. Y es la única forma de saber qué aspecto visual tenían. Entonces, por ejemplo, la película Milonguita de 1923, esa película nos llegó fotos de la película. Entonces podemos saber qué aspecto tenía Milonguita en el cine y cuál era el argumento de la película
y no mucho más. Ese es el valor de conservar en una biblioteca ese tipo de documentación, porque de alguna manera recuperamos, aunque sea en apariencia, algo de lo perdido, ¿no? Adrián, ¿y se calcula cuánto cine existió en el mudo argentino hasta 1933, digamos, ¿no? Un cálculo de cantidad de películas. Mira, cantidad de películas no sabría decirte, porque digamos, eso está investigándose. Nosotros tenemos un compañero en la biblioteca que se llama Lucio Mafut, que editó un primer catálogo de cine mudo argentino, pero llega hasta 1923. O sea, empieza en el 14 y lo termina en el 23. Y falta la edición del segundo tomo, donde ahí vamos a saber, porque lo que hizo fue un trabajo de más de 10 años, recorriendo todas las publicaciones de la época, pero estamos hablando no solamente de las publicaciones de cine. Él buscaba, porque hay muchos cines de la época que no tenía un estreno comercial. Digamos, saquémonos de la cabeza la idea que tenemos del cine ahora. La idea de un espectador sentado en la sala, callado, mirando la película, es un modelo de espectador que es de los años 30. Los años 20 era muy distinta la cosa. Los años 10 ni te digo. Pero la gente iba, hablaba en la sala, escuchaba a la orquesta, o a un pianista, entraba y salía. Era distinta el consumo de las películas. Entonces, la forma de vincularse con el cine era completamente distinta. Pero claro, el cine también tenía una continuidad temática con lo que la gente escuchaba en los tangos, leían en las novelas populares de la época. Había una continuidad, lo veían en el teatro, obviamente. Ahora, reconstruir todo eso fue un trabajo de Lucio enorme, que en algún momento conoceremos este segundo tomo, porque había películas que no iban al cine para un estreno comercial, sino que eran películas producidas por las sociedades de beneficencia, agrupaciones de la alta sociedad porteña. El ejemplo más claro es el de Amalia, estrenada en el Teatro Colón, pero hay muchas películas de ese tipo que no aparecían en las revistas de cine, porque no era un estreno de gente para entrada, sino que eran estrenos especiales donde los miembros de las clases altas compraban una entrada a un valor enorme como para contribuir a esa sociedad de beneficencia. Y se estrenaban en teatros o en algún cine que alquilaban para la ocasión. Entonces la reconstrucción completa de todo ese cine exige atravesar todos los medios de prensa de la época, porque ya digo, no todas pertenecían a lo que uno piensa que es la industria del cine, ¿no? ¿Y cuándo cambia la forma? A partir del sonoro se afirma la otra forma que vos decís es la que estamos hoy acostumbrados, ir a ver una película como un hecho artístico, callados, concentrados, pensando en ya no en solo una distracción, sino también en seguir a un director o seguir a cierto tipo de melodrama o de actor o actriz, ¿no? Claro, digamos, había un seguimiento en el periodo mudo, por ejemplo, se seguía a un determinado género, era una época que hubo muchas películas épicas, el estreno de una película de ciencia ficción como Metrópolis generó un gran éxito de público, las películas rusas, pero en los 30, con la llegada del sonido, hace que, bueno, que el espectador ya tenga que estar callado, ya, ya en los 20 ya todos los cines tienen butacas, ya en los 20 ya ocurre eso, pero que el espectador esté callado porque la película tiene sonido, ya es a partir de la llegada del sonido que acá se da a fines de los 20, primero con el sistema de sincronización con discos, o sea, la llegada del sonido óptico, el sonido incorporado a la película, se produce también a fines de los 20. La producción nacional es mucho más tardía, pero ya el público ya está viendo películas sonoras. Lo que pasa es que también ese
es un periodo de crisis, como en el tango, ¿no? En el tango pasa lo mismo que pasa en el cine. Los periodos de crisis son también los periodos previos a un periodo de esplendor. Entonces, todo ese periodo de fines de los 20, comienzo de los 30, las orquestas y los pianistas pierden trabajo, porque ya empieza a haber cada vez más cines sonoros, y los cines sonoros los cines mudos se tienen que reconvertir o desaparecer, o compran equipamiento nuevo, sonoro, o desaparecen. Porque la producción muda no es que desapareció cuando se estrena Tango en el 33. Siguió produciendo cine mudo hasta fines de los 30, pero ya el cambio para los 30 es irreversible. Y ya esa figura del espectador sentado y callado ya está plenamente consolidada en la década del 30. Adrián, vos también como periodista has investigado mucho esa época del cine y además porque es una pasión también tuya, ¿no? Que seguramente Total, total. surgió, ¿surgió desde chico esa pasión? Sí, a mí siempre, digamos, yo vengo de un hogar que eran todos muy cinéfilos, entonces eh, pasaban una película por la televisión y mi viejo me decían los actores, tanto de cine argentino como extranjero, ¿no? Entonces, yo en una época pensaba que en todas las casas era así, pero después me di cuenta que no. Yo pensaba lo Este, mismo. claro. Entonces uno va conociendo a los actores, todo, y eso se va imbricando con la vida de uno, ¿no? O sea, entonces, y va valorando mucho más lo nuestro, porque digamos, la nuestra es una industria muy pionera, muy importante a lo largo de la historia. El cine argentino es uno de los más importantes de Latinoamérica y como tal está entre las grandes cinematografías del mundo. Entonces, eh, desde siempre tuvo presencia en festivales de cine y es un testimonio extraordinario de nuestra cultura. Por eso yo digo que eso después lo vamos a ver en la segunda parte, pero el tema es que las películas son documentos, ¿no? ¿Cuán importante es la película Tango, más allá del rótulo de ser la primera sonora argentina? Eso lo dejamos a un costado. ¿Cuán importante Sí. es la película como testimonio histórico? Es extraordinaria, porque la película, como digamos, más allá del Avatar, porque podría haber sido los tres berretines, se filmaban casi juntas, podría haber sido los tres berretines la primera. Pero más allá de eso, primero nos plantea un poco lo que ya venía desde el mudo, el tema de trasladar el mundo del tango a la pantalla. O sea, aparece todos los estereotipos del mundo tanguero, la milonguita, el niño bien, el cantor, los lugares del tango, el conventillo, todos esos espacios que ya venían en el mudo. El gran mérito del tango es que ahora tienen sonido y se pueden escuchar a los cantores en la película. Entonces, eso marca una estructura que va a asignar el cine argentino de los próximos 20 años. O sea, Morera decía siempre, lo habrá escuchado Gabriel, el tema de que cuando vendían una película de exterior en ese tiempo le preguntaban cuántos tangos tenían. Sí. Y era una marca de época, pero también porque, como yo sostengo siempre en los estudios sobre tango, es interesante ver al cine como una expresión más del tango. Siempre pensamos que el tango es letra, música, tango canción y baile. No, no, no. El tango también tiene una expresión cinematográfica. Entonces, ese universo que el tango crea a través de las letras, el cine lo reproduce. En esa época, lo que significaba era que ese universo era consolidado en la apreciación musical popular. La gente escuchaba los tangos y después los veía en la pantalla y veía esos personajes de los que hablaban los tangos en la pantalla. Después en los 30 va a aparecer el cine de la rubia Mireya, van a aparecer un montón de personas que se van cantando en los tangos, aparecen representados en la pantalla. Y eso es importantísimo, porque es parte de la consolidación de la cultura tanguera
como una forma de unión del entramado social. Entonces, el rol del cine es mucho más importante del que pensamos. Por eso también se explica el gran éxito y el gran impacto que tuvo Libertad Lamarque con Ferreira Totalmente, en estas películas de pero los otra 30. cosa, pero muy interesante, además, para cuando vean alguna de las películas que Ferreira hace con Libertad Lamarque, es interesante que vean cómo funcionan los tangos. Porque el gran hallazgo de Ferreira es que en diálogos que se dan en la película, uno de los personajes contesta cantando un tango. O sea, es una cosa que está completamente fuera de la realidad cotidiana. Pero en la realidad de la película es completamente creíble y verosímil que conteste como un tango, con un tango. O por ejemplo el caso de esta película La Fuga, de Zaslavsky, donde el personaje Tita Merelo le da claves a su amante sobre si tiene, el amante está huyendo de la justicia, si puede o no volver a Buenos Aires de acuerdo a los tangos que canta. Entonces el tango se vuelve un código, y ese es el primero que lo entiende así y lo pone como parte del argumento, no como algo que se canta fuera del argumento, sino dentro del argumento. Es Ferreira que había estado ensayando todo el melodrama tanguero en los 20. Cuando llega a los 30 la tiene muy clara y encuentra en Libertad Lamarque la intérprete ideal para ese melodrama que le estaba queriendo desarrollar.